Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Otros ejercicios de atención durante la vida cotidiana son la observación sostenida del propio cuerpo. Se recomienda al practicante mantener su atención en su cuerpo, observando y sintiendo las diferentes posturas que éste adopte en diferentes circunstancias, al caminar, al sentarse, al estar de pie y al acostarse. Mientras mayor sea la duración del periodo durante el cual el practicante sea capaz de prestar atención a su propio cuerpo, más fácilmente logrará activar la meditación autoalusiva. Otro de los ejercicios de atención que son aconsejables es la percepción de la forma, colores y detalles de textura de los objetos, sin juzgar ni analizar su significado, importancia, utilidad o denominación. En este ejercicio se fortalece la capacidad de atender en forma directa y sin mediaciones intelectuales. Además de lo anterior, este ejercicio permite lograr un acceso fresco y vital a la realidad perceptual. El practicante debe utilizar estos ejercicios diariamente y durante el mayor tiempo posible. Idealmente deberá sostener su atención sin interrupciones ni desviaciones durante todo el día, alternando entre su focalización en la respiración, las posturas corporales y los objetos. 7. Observación del cuerpo vipassana. Esta es una técnica budista que actualmente se practica en países tales como la India, Sri Lanka, etc. Una de las variantes practicadas en Birmania, de acuerdo con una vieja tradición revivida por S.M. Goenka, es la que se presenta en este capítulo. Cuando el practicante ha logrado fortalecer su atención de acuerdo con las instrucciones del capítulo pasado, hasta ser capaz de mantenerla enfocada durante un mínimo de 20 minutos, sin dispersiones ni desviaciones, podrá practicar vipassana. En esta técnica, el practicante aprende a sentir su cuerpo, primero parte por parte y más tarde en su totalidad. Basta experimentarlo como una unidad. Se recomienda al practicante de vipassana ejercitarse en esta técnica en el mismo lugar limpio, ventilado y libre de insectos, en el cual practica su anapana y como continuación de la misma. En otras palabras, el practicante se sentará cómodamente, cerrará los ojos y comenzará a concentrar su atención en sus movimientos respiratorios hasta lograr mantenerla fija y sin desviaciones. Esta es la preparación para vipassana. Una vez logrado lo anterior y en la misma postura y situación, el practicante dirige su atención hacia la parte superior de su cabeza, vértex, y la mantiene así hasta sentir alguna sensación en esa zona. La sensación puede ser táctil, vibratoria, cosquillante, de temperatura o de cualquier otro tipo. Una vez logrado lo anterior, el practicante atiende a las sensaciones que existen alrededor del vértex. Basta recorrer toda la parte alta de la cabeza. Utilizando la misma técnica se recorre la frente, la nuca, las orejas, las mejillas, los ojos, la nariz, la boca y el cuello, hasta completar toda la cabeza sin haber dejado zona alguna sin recorrer y sentir. No importa la cualidad de la sensación, lo importante es que no se dejen zonas ciegas. Cuando una de estas es hallada, la atención debe mantenerse en ella hasta despertar alguna sensación, cualquiera que sea. Según Goenka, sensaciones de dolor deben ser observadas con la misma ecuanimidad y desapego que las de placer. Una vez terminada de reconocer la cabeza, se practica la misma técnica con hombros, brazos, manos, espalda, pecho, vientre, caderas, nalgas, órganos genitales, muslos, piernas, pies y dedos hasta recorrer el cuerpo en su totalidad. El recorrido se repite una y otra vez, activando puntos ciegos y observando todas las sensaciones que se produzcan con desapego y ecuanimidad. Poco a poco se intenta sentir la unidad corporal hasta llegar a observar y sentir el cuerpo como una unidad completa. Una de las formas de lograr lo anterior
es unificar partes ya recorridas. Por ejemplo, después de observar todas las partes de la cabeza, esta se observa como unidad, sin simultáneamente perder la observación de todas sus partes. A continuación se hace lo mismo con toda la espalda después de haber recorrido todas sus partes. La unidad de la cabeza y de la espalda se unifican, percibiéndolas completas y simultáneas en un nuevo acto de observación. Poco a poco se unifican todas las partes, sin perder detalle de las mismas, hasta lograr la observación unificada y simultánea de todas y cada una de ellas. En realidad, lo que estamos haciendo es activando y decantando algoritmos que se van haciendo cada vez más inclusivos, hasta que se logra activar el algoritmo de unificación de toda la imagen corporal, el cual es observado. La observación de la unidad corporal debe poderse mantener en la vida cotidiana. Sumado a este vipassana de la superficie del cuerpo, también es necesario observar los órganos internos. Para ella, después de recorrer toda la superficie corporal, se procede a enfocar la atención en el interior, empezando por la región de la cabeza. Un procedimiento práctico para realizar lo anterior consiste en situar la atención en un círculo perpendicular al eje corporal. Se recorre toda la superficie del círculo, primero en la zona más alta del cráneo, y poco a poco se le hace penetrar a través del cerebro, manteniendo la observación de toda su superficie. El círculo se hace descender paulatinamente, recorriendo todo el cuerpo. Otro procedimiento consiste en penetrar unos milímetros para ver en cada zona de observación de la superficie en cada recorrido de toda esta. En cada recorrido se presta atención a las sensaciones localizadas más profundamente, hasta poder recorrer todo el interior del cuerpo. El algoritmo de unificación corporal, para ser completo, debe incluir tanto la superficie como el interior del cuerpo. Vipassana, además de preparar al aspirante a la meditación autoalusiva, tiene un efecto inmediato de limpieza corporal profunda, curación de malestares, dolores y enfermedades y prevención de las mismas. Sobre todo, fortalece la capacidad de observación, la atención y la conciencia, al despertar las sensaciones dormidas de las zonas ciegas. A estas zonas el budismo las considera de ignorancia, por lo que su reavivación significa eliminar esta ignorancia, expandiendo de esta forma la conciencia. Con esta preparación estamos listos para realizar el siguiente paso, la observación de la mente. 8. Observación de la mente. La mente no existe como una entidad concreta independiente ni como un objeto delimitado separado de otros objetos. Al hablar de la mente no se hace referencia a la existencia de una masa materializada que posee atributos sensibles tales como color, forma, textura o localización en algún lugar del espacio. Más bien se hace referencia a un proceso dinámico que se manifiesta en forma de pensamientos, memorias e imágenes. Por ello, la observación de la mente es la observación de los contenidos de la misma. En el contexto de la meditación autoalusiva, la observación de los contenidos de la mente se realiza hasta lograr que el sujeto de la experiencia sea capaz de observar el origen, mantenimiento y desaparición de cualquier pensamiento, memoria o imagen sin identificarse con ellas, es decir, hasta que el sujeto de la experiencia se convierta en el observador de la mente. La mejor forma de lograr lo anterior es adoptar la misma postura de meditación que en Anapana y Vipassana, pero atendiendo al observador. Cuando se logra la observación desapegada de los contenidos mentales espontáneos, el siguiente paso consiste en activar voluntariamente un pensamiento o imagen observando su origen, mantenimiento y desaparición sin identificarse con ellas, tal y como si fueran objetos externos. El procedimiento detallado para lograr todo lo anterior se describirá en las siguientes secciones. Observación de pensamientos espontáneos. Sentados cómodamente y con la espalda recta se hace Anapana y luego Vipassana,
hasta lograr la observación de la unidad corporal utilizando el mismo procedimiento descrito antes en este libro. Una vez logrado lo anterior, la atención se dirige hacia cualquier pensamiento que surja espontáneamente. El contenido del pensamiento puede variar en un grado infinito de posibilidades. Puede ser acerca del significado, de lo que se está haciendo, hacia los logros obtenidos, acerca de algún recuerdo referente a algún plan o en relación a alguna idea novedosa, etc. En cualquier caso, el pensamiento se deja fluir sin juicios de valor y sin bloqueos. En caso de que un juicio aparezca también, se lo observa sin reprimirlo. Simplemente se permite que la mente escoja cualquier curso que desee con tal de observar los desarrollos y derivaciones sin identificarse con estos. Si no aparece algún pensamiento espontáneo, entonces se realiza un recorrido de las sensaciones en las diferentes zonas corporales, atendiendo a cualquier pensamiento que pudiera aparecer cuando uno o varios puntos de la superficie o el interior del cuerpo son activados. A medida que se repiten los recorridos atendiendo al contenido del pensamiento, el surgimiento de éste se podrá observar con mayor claridad y detalle. De la misma forma ocurrirá con su mantenimiento, desarrollo y desaparición. No importa lo interesante, valioso o significativo que pueda resultar algún pensamiento. En todos los casos, se lo observa como tal, sin identificarse con él e independientemente de su contenido. Observación de pensamientos provocados. Una vez logrado lo anterior y con la mente en calma, se hace surgir un pensamiento. De la misma forma que antes, se lo observa atendiendo a su aparición, desarrollo y desaparición, observándolo como pensamiento sin identificarse con su contenido. El proceso se continúa hasta lograr hacer aparecer a voluntad cualquier pensamiento, observándolo como si se tratara de un objeto externo. Lo importante del proceso es lograr que la identificación del sujeto de la experiencia con los contenidos de la misma se traslade a la identificación con el observador, el cual se mantiene ecuánime y fiel a su propia naturaleza, sin importar qué contenidos de la experiencia aparezcan. Observación de memorias. Cada punto y zona del cuerpo contiene memorias. La atención vipassánica hace que estas memorias se evoquen. El observador existe independientemente de los contenidos de su observación. La observación desapegada de los pensamientos espontáneos o provocados y de las memorias activa la unificación de la totalidad de los contenidos mentales en la unidad del observador. El procedimiento descrito permitirá al sujeto de la experiencia conocer mejor su historia personal y entender el origen de sus condicionamientos. Hasta no lograr este conocimiento real, la experiencia de la realidad oscilará entre la identificación con los contenidos de la mente y la localización en el observador como tal. El proceso de recorrer los contenidos de la mente y la aparición de memorias tiene varias etapas en las que cada vez aparecerá con mayor claridad un esquema o patrón maestro como subtexto de toda la historia personal. Cuando este esquema aparezca, también deberá ser sujeto de observación sin identificarse con él. Esto permitirá lograr una especie de salto en el cual el meditador se acercará a su verdadera naturaleza como la realidad y el observador y no como sujeto de la experiencia, aunque en la realidad ambos son lo mismo. Observación simultánea de pensamientos. La aparición espontánea o provocada de pensamientos puede o no ser lineal. Inclusive varios pensamientos pueden aparecer juntos, en secuencia o en ausencia de ella. En todos los casos son pensamientos que deben ser observados como tales, sin identificaciones con sus contenidos. Puede ocurrir que aparezca un pensamiento acerca de la naturaleza de la mente simultáneamente con un juicio acerca de algún evento de la historia personal. El meditador debe ser capaz de observar cualquiera de los contenidos del pensamiento, independientemente de su grandeza o vileza, como simples pensamientos sin identificarse con ellos. Aún el pensamiento de no identificarse con ellos debe ser observado como un pensamiento.
La mente se ha conceptualizado como un lago y los pensamientos como las olas del mismo. La posición del observador permite observar el lago y sus olas desde una perspectiva de testigo sin identificarse con ellos. Para poder observar todo el contenido de la mente será necesario fortalecer la atención de la observación de pensamientos aislados y luego proceder a la observación simultánea de cada vez mayor cantidad de pensamientos, unificándolos como lo que son diferentes contenidos de una misma unidad de la que el observador es el testigo desapegado. Para ello, el meditador activará voluntariamente varios pensamientos simultáneos, observándolos todos al mismo tiempo, de la misma forma en la que procedió a observar la unidad corporal después de atender a cada una de sus partes. La unificación de los pensamientos puede hacerse paulatinamente, uno por uno, y más adelante, atendiendo varios en forma simultánea, hasta lograr adquirir la maestría unificada de observador de todos. El mismo procedimiento de observación de pensamientos se aplicará para cualquier otro contenido de la mente, especialmente para las imágenes internas que surgen de la misma. La técnica de activación de imágenes se explicará a continuación. Observación de imágenes. La observación de imágenes internas puede realizarse antes, después o simultáneamente a la de los pensamientos, memorias o cualquier otro contenido de la mente. La mejor forma de ver una imagen interna consiste en localizar algún punto o zona iluminada dentro del panorama oscuro que aparece al cerrar los ojos. Cuando se logra localizar uno de estos puntos, el meditador debe concentrar toda su atención en él, esperando que su estructura se comience a desenvolver ante el ojo de su mente hasta aparecer como una imagen interna. Continuamente el cerebro se encuentra activo. Miles de millones de procesos neuronales ocurren a cada instante. La posibilidad de que estos procesos se manifiesten en forma de imágenes, pensamientos o de cualquier otra forma depende de factores tales como la historia personal, la estructura genética y el entrenamiento. Para el meditador interesado en la realidad del observador y no en la identificación con sus contenidos, la cualidad específica de estos es secundaria. El entrenamiento en la observación de las imágenes internas permite que éstas puedan ser contempladas como contenidas en la unidad del observador y no como elementos de identificación. Cuando se logra mantener la atención en algún punto luminoso del campo visual interno, el punto atendido se transformará en imagen interna, la que se podrá observar, percibiendo su surgimiento, mantenimiento, evolución y desaparición como si se tratara de un pensamiento. Para quienes las imágenes internas surgen espontáneamente, el proceso de observación de las mismas es similar al de la observación provocada a partir de un punto luminoso. En ambos casos se les atenderá observando su surgimiento, desarrollo y desaparición, recordando que son contenidos de la mente y sin identificarse con ellos. La observación puede continuar hasta que el meditador logre observar varias imágenes simultáneas o secuenciales sin perder su postura de observador de las mismas. Observación simultánea de imágenes, memorias y pensamientos. Por último, se procederá a realizar una observación libre y simultánea de cualquier contenido de la mente, independientemente de su cualidad y características, manteniéndose como testigo de las mismas hasta lograr una observación de la unidad del pensamiento e imagen y de cualquier otro contenido de la mente. 9. La observación de las emociones. Solamente nos hace falta 2 pasos para poder describir la técnica de la meditación autoalusiva, que son la observación de los componentes emocionales de nuestra psique. Llámenseles a estos sentimientos o simplemente emociones. Y la observación de patrones. Esta última será tratada en el próximo capítulo. La observación de las emociones es difícil porque casi siempre nos identificamos con nuestros estados emocionales, por lo que una observación desapegada de los mismos resulta todo un reto. Nos sucede algo parecido a lo que acontece con nuestro papel social.
es relativamente fácil identificarse con él, sobre todo porque la sociedad constantemente nos impone esa identificación. Pero de la misma forma en la que el papel social es un juego y nunca nuestra identidad real, así nuestras emociones como nuestros pensamientos pueden ser observadas desde una plataforma ecuánime, desapegada y no identificada con sus contenidos de observación. Desde esta plataforma las emociones y los pensamientos se ven pasar como si estuvieran pasando por sí solos. Alan Watts lo describe muy bien cuando dice: se siente como si todo fuera yo, o como si todo, incluyendo mis propios pensamientos y acciones, estuvieran sucediendo por sí solo. Una forma práctica de observar las emociones consiste en contemplar sus efectos corporales uno por uno. En otras palabras, es hacer vipassana corporal durante la activación emocional. Esta observación disecada faculta para realizar una observación ecuánime y desapegada de la emoción en sí misma. Es aconsejable disecar los efectos corporales y observar la emoción unificada en forma simultánea. Para ello se sugiere captar el instante en el cual se inicia una emoción, observando inmediatamente los cambios corporales que la acompañan. Estos pueden consistir en alteraciones del ritmo cardíaco, modificaciones en la profundidad y la frecuencia respiratoria, movimientos y sensaciones en el estómago y los intestinos, cambios de tensión muscular, etc. Es aconsejable realizar un recorrido corporal observando todos los cambios que acompañan la emoción. Esta observación debe realizarse sin juicios o críticas, sino más bien en un estado neutral, ecuánime. Después de lo anterior y en pasos sucesivos, es aconsejable ir uniendo las sensaciones hasta lograr realizar una observación unificada de todas las alteraciones corporales durante la emoción. Una vez realizado lo anterior, se puede intentar una observación directa de la emoción como sentimiento en sí mismo, sin disecciones u observaciones parciales. Por último, es aconsejable intentar una observación simultánea de la emoción en sí misma y de los componentes corporales que la acompañan. A medida que se ejercita la observación emocional y directa y la contemplación de los componentes corporales de la misma, se adquirirá maestría en este ejercicio, que tiene como consecuencia la fluidez emocional sin represión y la observación ecuánime de la misma sin identificaciones. Al mismo tiempo, esta técnica trae como consecuencia la limpieza emocional y la capacidad para mantenerse unificado sin perder centro durante los procesos emocionales. Es conveniente aprender a identificar las diferentes emociones y descubrir sus dinámicas, causas y estímulos desencadenantes. El conocimiento de nuestro ser emocional, de sus procesos y condicionamientos, conduce a una vida más sana y fluida. La observación sostenida de los cambios emocionales y el descubrimiento de sus dinámicas nos ayudan a ser dueños de nosotros mismos en un nivel mucho más total y profundo que lo usual. Poco a poco, y a medida que se ejercita más, la observación emocional conduce al logro de un estado de mayor poder y ecuanimidad, en el cual las emociones enriquecen la vida personal sin provocar confusiones o desgarramientos y sufrimientos intensos, sino acompañando las vivencias, matizándolas de significado y vida. No se trata de hacer desaparecer las emociones, sino más bien de enriquecerlas, dándoles el lugar que se merecen y evitando que ellas nos controlen o confundan. Aunque la aceptación es indispensable para tener éxito en la observación de cualquier experiencia, para la contemplación de las emociones es un requisito sine qua non. Los estados emocionales deben aceptarse a fin de poder ser observados como en realidad son. La represión emocional o el miedo a encarar algún estado emocional hará fracasar cualquier intento de meditar autoalusivamente. En cambio, aprender a aceptar los estados emocionales garantizará el éxito
de la meditación, puesto que todo intento algoritmizador requiere información veraz y esta solo se obtiene aceptándola. 10. La observación de patrones. Una vez logrado todo lo anterior, solo falta un paso más para iniciar la práctica de la meditación autoalusiva. Puesto que esta técnica implica la capacidad de algoritmización, la práctica de la autoalusión se fortalece si previamente a su instrumentación se realizan ejercicios algorítmicos. Estos ejercicios se describirán en este capítulo y consisten en la observación de patrones. La naturaleza ofrece una multitud de formas sostenidas por patrones, desde la hoja de un árbol con la disposición de sus líneas hasta las ondas regulares de las dunas arenosas y los patrones blanquecinos de las nubes. La observación de patrones consiste en atender sostenidamente cualquier objeto, tratando de descubrir entre sus formas alguna disposición regular que se constituya en patrón. Se podría iniciar el ejercicio observando atentamente una flor o una hoja de árbol. Mientras mayor sea el tiempo sostenido de observación y más patrones se logren descubrir, mejor. Las formas vegetales se pueden observar con el ojo desnudo o ayudándose de lupas o microscopios, dependiendo de las facilidades con las que se cuente y del propio interés. Cada vez que se identifica un patrón, se activa un algoritmo. El desarrollo algorítmico se produce cuando se logra identificar patrones que incrementan su complejidad. Por ello, una vez que se ha logrado observar detenida y mantenidamente el patrón de una hoja o la disposición regular de las partes de una flor, se recomienda proceder con disposiciones más complejas, como podrían ser las formas de las nubes, de las superficies de los lagos o el mar, las formas de rocas, etc. La observación de llamas y de sus formas representan una excelente práctica, sobre todo cuando se logran percibir patrones a partir de sus movimientos y morfologías complejas. La observación de patrones dinámicos y cambiantes fortalece la capacidad de decodificación algorítmica natural del sistema vivo e interactuante con el medio. Una de las prácticas de observación más utilizada por los chamanes es la contemplación del cielo estrellado. Reconocer patrones estelares se recomienda ampliamente como preparación para la meditación autoalusiva.